El dinero, su ficción y las cenizas de su espejismo. El dinero no es más que una fantasía, una ilusión que ha esclavizado al ser humano, convirtiéndolo en una pieza mecánica dentro de un engranaje sin alma. No es una verdad ni una filosofía de vida, sino un cebo, un anzuelo que mantiene a la humanidad encadenada a su propio engaño. No tiene valor real, solo una subjetividad impuesta por miedo, mandato y obligación entre otras. Y sin embargo, millones lo persiguen como si fuera la clave de su existencia, sin darse cuenta de que su búsqueda no es más que una carrera en círculos dentro de una jaula invisible. El hombre, incapaz de enfrentar el vacío de su propia existencia, necesita una mentira a la cual aferrarse. El dinero no es más que uno de tantos autoengaños, una regla ilusoria aceptada por aquellos que prefieren la seguridad de una falsa estructura antes que la verdad desnuda del caos. Se han convertido en zombis funcionales, carne de cañón para los engranajes de un sistema que solo se alimenta de su miedo y su ignorancia. Muertos en vida creen tener control sobre algo que en realidad los controla a ellos. Sus años han sido en vano, nunca vivieron, solo fueron cadáveres caminantes, adorando un falso ídolo de papel. Pero algunos no caemos en la trampa. No somos parte del dinero ni nos movemos con él. Usamos su disfraz, nos camuflamos entre los muertos para desmantelar sus mentiras desde dentro. No nos transforma, lo devoramos y lo utilizamos como un arma para asesinar la ilusión. Porque no somos millonarios por los papeles que poseemos, sino por lo que somos capaces de hacer sin ellos. El colapso llega cuando los pilares de sus egos se derrumban y entienden que han vivido engañados. Cuando se enfrentan a la verdad, su mundo interno se resquebraja. La muerte mental y física se vuelve inevitable porque sin la mentira que los sostenía, no les queda nada. La realidad los devora. Y así, el ciclo continúa, los seres oscuros y profundos se alimentan de su caída, mientras el resto sigue atrapado en la ilusión, hasta que también sean devorados por la cruda realidad inevitable. Este es el reino de los muertos vivientes donde el dinero reina como el dios de la falsedad. Y solo aquellos que pueden ver más allá de la ilusión tienen el poder de destruirlo desde dentro. El dinero, como concepto, nunca ha sido algo inherente o natural, sino una construcción humana nacida del deseo, el autoengaño y la necesidad de crear una falsa sensación de control y comodidad. Es una manifestación de lo que la humanidad quiere, una ilusión que les da la sensación de seguridad en un mundo que, de otro modo, es incontrolable y caótico. La realidad misma, tal como es, no necesita de esas invenciones para existir, y sin embargo, los seres humanos, incapaces de soportar su cruda y despojada naturaleza, crean sus propias versiones de la realidad para escapar del vacío existencial. El dinero se convierte, entonces, en una especie de sustituto de la verdad, un objeto de adoración que promete control, poder y satisfacción, pero que es tan falso como las estructuras en las que está basado. No hay nada real en él, es solo una ilusión que alimenta el ego y mantiene a la humanidad atrapada en su propia ficción. Mientras más la humanidad se aferra a esta falsa realidad, más se aleja de lo auténtico. El dinero y todo lo que lo rodea se convierte en un ancla, una cadena que la mantiene atada a un mundo superficial, vacío y distante de la verdadera esencia del ser. La misma realidad que es inmune a las mentiras humanas tarde o temprano destruirá todo lo que se ha construido sobre la falsedad. En su esfuerzo por huir del caos, la humanidad crea un sistema que, al final, no la salvará. La mentira que ellos mismos han creado será el mismo instrumento que los deshumanizará, desmembrando su existencia, llevándolos a una desconexión cada vez mayor de su propia naturaleza y de la verdad inherente al ser humano. Esa verdad es cruda y despiadada, al enfrentarse a ella, el ser humano se despoja de toda falsa identidad, quedando expuesto, vulnerable y ajeno a su propia naturaleza en un mundo que no se adapta a su comodidad ni sus mentiras.
La deshumanización es el precio de vivir en una mentira, y la realidad, implacable y despiadada, los alcanzará tarde o temprano, despojada de toda falsa seguridad. La realidad está encima de ellos, por mucho que se venden los ojos, la misma realidad actuará en ellos y los asesinará tarde o temprano, recordándoles que nunca pudieron escapar de ella. La búsqueda de una solución, ya sea mediante el dinero o el trueque, revela una verdad incómoda: no existe una salida definitiva. Cada intento de crear un sistema que nos dé control es solo una nueva ilusión, otra forma de escapar del vacío existencial. La humanidad construye estructuras para sentirse segura, pero al final la realidad se impone, destruyendo todas las ficciones. La supuesta superioridad de un sistema sobre otro es solo otra máscara que oculta nuestra incapacidad de aceptar lo incontrolable. La vida nos enfrenta a la verdad, no hay solución, solo una condena inevitable. El dinero, como muchos otros constructos sociales, es un autoengaño impuesto de forma agresiva a los seres humanos. Su aceptación no se debe a su valor real, sino a razones superficiales, débiles y carentes de fundamento. A través de su imposición, se condiciona la supervivencia humana, controlando el acceso a lo más básico: refugio, alimentos y otras necesidades esenciales. Este sistema ha logrado dominar a la humanidad, sumiendo a los individuos en una especie de muerte en vida. Aunque muchos se creen libres de su influencia, el deseo por el dinero es tanto consciente como inconsciente, y se convierte en un ciclo que atrapa a cada uno de ellos. El dinero no ofrece más que una ficción, un poder irreal que, aunque aparentemente da sensación de superioridad, en realidad sumerge al ser humano en una subjetividad que distorsiona la verdad. La cruda realidad, libre de esas ficciones, revela la fragilidad de quienes se aferran al dinero como un dios falso. Están enterrados bajo una ilusión que los despoja de su humanidad auténtica, y es esa falsa creencia la que, tarde o temprano, los desmembrará, recordándoles que la realidad no se adapta a sus mentiras. Seguid viviendo en vuestros mundos de mentiras y escapismos, montando vuestros miserables shows para huir de la realidad. Meteos en vuestra ficción colectiva, poneos un valor que no tenéis. La muerte, la maldad y la oscura verdad de este mundo os devorarán. Nunca podréis escapar de la verdad, vuestra ignorancia y arrogancia serán trituradas por vuestros propios dientes. Vivís sumidos en una esquizofrenia colectiva, sin siquiera daros cuenta de que sois la carne que se está pudriendo por dentro. Los adinerados viven en el engaño, creyéndose superiores y dueños del control, tanto sobre sí mismos como sobre las personas. Pero solo descontrolan el supuesto control que ansían tener y que necesitan, tras el padecimiento de su descontrol más profundo e irreparable. Su aparente poder es solo una máscara frágil que cubre un caos interno irreparable, un vacío que ni toda su riqueza podrá llenar, ya que la misma es una ficción ilusoria, una mentira sostenida por quienes necesitan creer en ella para no enfrentar su propia insignificancia. Son muertos y débiles, igual que los humanos que se alejan de la realidad. No hay contradicción ni hipocresía porque el dinero no es una elección, sino una imposición. La sociedad lo establece como el único medio para acceder a necesidades básicas como refugio, agua y alimento. No se trata de aceptar su valor, ya que el mismo es inexistente y puede ser traspasado y desmontado de miles de formas, sino de reconocer su autoengaño sin caer en él. La diferencia está en la conciencia: quienes lo desean y lo veneran son esclavos de la ilusión, mientras que quienes lo usan como camuflaje lo hacen con plena lucidez, sin dejar que controle su mente ni su existencia. Somos asesinos de la falsedad y el autoengaño. Los humanos de papel viven arrugados, consumiendo la mentira y la debilidad en cada instante de sus vidas. Han sido moldeados por la falsedad y temen a la oscuridad, porque en ella la verdad los devora. Nosotros, en cambio, vivimos camuflados, usamos sus falsas estructuras para descuartizar la ilusión sin que nos consuma la mentira.
No necesitamos de lo falso porque habitamos en la cruda realidad, lejos del engaño que los mantiene prisioneros.